Dice, si en un contexto donde China se está desacelerando mientras que India gana potencia a través de sus reformas y medidas pro crecimiento, ¿es posible que India compense la menor demanda de China específicamente para el caso de Chile? Mi impresión es que no. La dimensión de la demanda de commodities de los dos países es muy, muy diferente. Yo no sé los números exactos de cuánto demanda uno, de cuánto demanda el otro, pero sí te puedo dar algunos números que reflejan la evolución de las dos economías. Hace 15 años, en China e India se vendían aproximadamente 40.000 autos al mes. Un número pequeño. Hoy en India se venden aproximadamente 180.000 autos al mes. En India se venden en India se venden 170.000 al mes. En China se venden más de 1.800.000 autos al mes. O sea, la demanda simplemente de autos te refleja la magnitud y la diferencia de los dos países. La demanda por energía, la demanda por autos, el crecimiento chino ha sido basado en gran medida en inversión, sobre todo después de la crisis del 2008, cuando ellos se dan cuenta que la demanda externa no va a ser un motor, porque la economía global está muy, muy disminuida, y redirigen todo hacia la demanda doméstica y empiezan con un programa de inversión a nivel nacional muy extenso que apoyó mucho a los commodities. Los chinos están tratando de rebalancearse, están tratando de cambiar lo que es inversión versus consumo. Yo creo que en esa cambio de inversión por consumo no es tan positivo para nosotros. Yo quiero dejar una cosa clara. China sigue creciendo. La expectativa es que este año crezcan alrededor del 7%. Yo nunca he pensado que China, hay mucha gente, si tú vas a Nueva York, a Wall Street, hay mucha gente que piensa que China es una burbuja, que gran parte de lo que está pasando es mentira, que está todo inflado. Yo no lo he pensado, pero para mí hoy tiene el desafío más grande que han enfrentado en mucho tiempo, tal vez más complejo que la crisis. Y la razón es la siguiente: los chinos están pegados al dólar, están con fuerzas deflacionarias fuertes. Ellos tenían una meta de inflación del 3,5%. La inflación es más o menos 1,5, 1,3, están muy por debajo. Están con exceso de capacidad en muchos sectores. Los precios residenciales están cayendo. Y tienen algo que no existía antes, que tienen deuda externa. Hay aproximadamente 1,4 trillones de deuda en dólares y en euros que se está repagando, está saliendo. Entonces, todo esto apunta a que hay fuerzas deflacionarias, fuerzas contraccionarias bastante fuertes. Yo creo que la desaceleración china puede ser mayor. Pero así todo, van a seguir creciendo a ritmos importantes. Pero no, India no va a compensar con China por el momento. Y en India es por ahora una gran promesa. Hay un nuevo primer ministro que se ha fijado como meta el crecimiento económico y acelerar el crecimiento y la transformación, pero esto va a ser muy lento, va a ser muy... Y hasta ahora han hecho sumamente poco. Entonces, es más que nada una expectativa lo que se está dando. Eso sí, ya los objetivos de crecimiento se están manifestando en tasa de crecimiento por primera vez más alta que China, como decía. José Luis, nosotros, tú habrás seguido desde Nueva York el debate que ha habido acá entre puntos de inflexión de la economía, brotes verdes de la economía, mayor o menor optimismo. Y tú presentaste ahora una serie de riesgos también que hay a nivel mundial. ¿Están siendo quienes hablan de brotes verdes acá, o quienes hablan, están siendo demasiado optimistas o están mirando poco el escenario de riesgos internacionales? Mira, con toda honestidad, los economistas chilenos, las autoridades tienen una mucha mejor percepción de lo que tengo yo, de lo que pasa a nivel cíclico en la actividad chilena. Yo escuché 2 presentaciones esta mañana y las 2 me parecieron muy razonables en términos de lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Me parece que el tema a mí de punto de inflexión, la verdad es que personalmente no me interesa mucho. La evolución cíclica de corto plazo
en el caso particular mío no es de mayor interés. Lo que sí me interesa más son las tendencias de mediano y largo plazo, que son las que realmente impactan en el desarrollo de la economía, en la calidad de vida de la gente, de nuestras instituciones. Y yo creo que sí tuvimos un punto de inflexión hacia la baja que se dio en el 2013, cuando durante la campaña se plantearon una serie de reformas que constituían un cambio importante en el modelo que había existido en los 30 años anteriores, en donde el sector privado y la atracción de capital privado a sectores que eran muy importantes para la sociedad, la salud, la educación, obras públicas, ese modelo se cuestiona, hay grandes interrogantes, y yo creo que ahí se da un punto de inflexión en términos de nuestro crecimiento de mediano plazo. Y no sé, no tengo la fineza del análisis porque no tengo la sensación de si eso ya se ha empezado a revertir. La sensación que tengo yo es que el diálogo entre las autoridades y el sector privado ha mejorado mucho. Pero esa es la sensación que tengo yo, tanto por ambas partes. Me da la impresión de que hay un diálogo más fluido, mejorado, y eso sí puede generar otro punto de inflexión. Pero si hubo un punto de inflexión, para mí fue a mediados del 2013, cuando sabemos cuál es el conjunto de medidas o las prioridades en términos de las medidas que se aplicarían y que implicaban un cambio a la filosofía que debía tener el rol que debía tener el capital privado en la solución de importantes necesidades de la sociedad. Eso cambió, pero como te digo, perdón, estoy siendo reiterativo, me da la impresión de que hay un diálogo que también puede generar un nuevo punto de inflexión, algo mejor hacia mediano plazo. Otra pregunta del público. Usted ha hablado de la potencia schumpeteriana de la economía de Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre Chile y su dependencia del cobre? Primero voy a hablar sobre las economías que tienen recursos naturales, y ya sean las economías que tienen petróleo, minerales como tenemos nosotros, tienen un problema muy, muy complejo en el tema de la diversificación y que los economistas han sido muy malos en tratar de solucionar. Es relativamente fácil decir, tenemos que diversificarnos, no podemos seguir dependiendo del precio del cobre, no podemos seguir dependiendo del cobre. El problema es que somos tan competitivos en el cobre, cuando el precio del cobre sube, eso se refleja en miles de variables a través de toda la economía que hacen que sea más difícil poder desarrollar ventajas comparativas en otros sectores. Es muy complejo. Tal vez el país que ha tratado, y sobre todo es muy difícil hacerlo cuando no tenemos instituciones. La mayor parte de los países emergentes han descubierto sus recursos naturales antes de poder desarrollar instituciones sólidas. Nosotros somos, en América Latina, la excepción, creamos el Fondo del Cobre, y creo que desde ese punto de vista hemos hecho un trabajo muy bueno. Esa es la primera parte. Vienen ustedes a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda descubre petróleo, a Noruega. Noruega descubre petróleo cuando, una vez que ya son un país desarrollado, generan el fondo del petróleo. Ellos tienen 5 millones de habitantes y tienen aproximadamente 1,4 trillones de dólares en reservas para 5 millones de habitantes. O sea, tienen la mitad de las reservas chinas, pero solamente tienen 5 millones de habitantes. Así y todo, no han podido diversificar la economía. Les ha sido sumamente difícil. Es un tema muy complejo. Déjame volver otro paso más sobre Chile. Si nosotros miramos en términos de el producto per cápita, el ingreso de las personas, si nosotros miramos estándar de vida, si nosotros miramos infantilidad, mortalidad, una serie de indicaciones de bienestar social, salvo los países asiáticos, no hay otro país en Occidente que haya mejorado más. No estoy diciendo que estemos al nivel, sino que en términos de mejoras, en los últimos 30 años que Chile. La tasa de mejora es increíble, y yo lo veo, o sea, es increíble. Hay algunos datos que yo he escuchado de Chile que son notables, yo los repito, y que muestran una vitalidad y una vitalidad social muy importante. Tal vez ustedes me pueden corregir, pero yo escuché este número,
el 70% de los estudiantes universitarios entrando a la universidad en Chile hoy son primera generación de estudiantes universitarios. Esto es un logro notable, esto es extraordinario. Y esto no se podría haber hecho sin la incorporación de capital privado a la educación. O se podría haber hecho, pero yo creo que de forma mucho más ineficiente. ¿Y qué explicación tienes tú, o qué explicación uno podría decir de cómo, produciéndose ese avance, llegas al quiebre que tú mismo planteabas del 2013? Bueno, yo creo que... yo creo, ¿O qué ha pasado en otro lado? Déjame decirte, no, yo te voy a decir, y lo digo con humildad porque yo estoy afuera y ustedes conocen Chile y el detalle y la dinámica mucho mejor que yo, así que por favor lo digo con mucha humildad, pero eso es lo que yo creo. Yo creo que en Chile hay una conciencia a nivel de todos los estratos de la sociedad y a nivel de todos los sectores ideológicos que nuestro país tenía una institucionalidad que requería ajustes. Yo creo que hay consenso, yo creo que no es parte del cuestionamiento. La pregunta era, y que habían desafíos muy grandes de distribución del ingreso, habían desafíos de distribución de la calidad educacional. Así que desde ese punto de vista yo creo que como país tenemos un consenso, tenemos una visión que difiere mucho de lo que yo creo que internamente en el conflicto. Yo escucho el discurso bastante parecido de ambos, toda la gente tiene una visión más o menos, estos temas los tenemos que atacar. La pregunta es cómo podemos atacar estos temas sin caer en el populismo. ¿Cómo podemos tratar de encontrar lo que existe en las fronteras del conocimiento, en las distintas áreas que nos queremos reformar, para poder reformarnos en forma inteligente? Yo creo que hay un consenso de que en Chile había que mejorar la educación pública. Yo creo que había un consenso en que había que gastar más dinero en la educación pública. Yo creo que hay un gran cuestionamiento a la forma en que se hizo esta reforma, a la manera, lo que logra, lo que consigue. Entonces, a mí me da la impresión de que a nivel de diagnóstico, la sociedad está bastante cohesionada en términos de los cambios que se requerían. Las diferencias están en las soluciones para estos cambios. José Luis, última pregunta. Mencionaste el tema de las pensiones, del efecto de la baja tasa sobre las pensiones. Eso uno podría decir, ahí hay un problema bien importante de largo plazo, estructural, etcétera. ¿Qué otros elementos tú mencionarías del caso de la economía chilena que tú dijeras, mira, yo apuntaría, así como está ese problema, estos 2 o 3 son los otros puntos que hay que tener mucho cuidado mirando en ese horizonte? Yo diría que varias cosas. Número 1, yo creo que el tema de y esto es un cliché de hace más de 100 años, el tema de la educación. La percepción que tengo yo, lamentablemente la percepción es que yo creo que lo que se hizo hasta ahora no fue una reforma de educación misma, de cambio de... si ustedes leen, absolutamente todos los diagnósticos sobre cómo mejorar una educación pasan por los profesores. ¿Cómo mejorar el capital humano? De quienes nos enseñan. ¿Cómo lograr que las alternativas de trabajo de un profesor no sea ser jardinero, un taxista, sino que las alternativas de trabajo de un profesor sea ser ingeniero en otro? Y eso pasa por mejorar en forma dramática la remuneración de los profesores, pero al mismo tiempo dándoles la flexibilidad para que aquellos que son malos profesores no sigan siendo profesores. Entonces hay una combinación. Para mí eso era muy, muy importante y lamentablemente no se dio. La educación es un tema muy complejo y hay mucha dinámica, hay mucho experimento, hay muchas cosas que se está haciendo. Yo creo que si yo te planteara algo de lo que es esencial en el mundo en que vivimos hoy, lo que yo veo y las sociedades que progresan en forma más rápida y se pueden cambiar, yo diría que es la flexibilidad. Black and Scholes y Merton, yo tenía la fórmula y lo uso siempre, que descubren la fórmula de opciones. Y en la fórmula de opciones, la clave del valor de una opción es la volatilidad del proceso subyacente. Una opción es nada más que nos da el valor de la flexibilidad. ¿Cuánto estoy dispuesto yo por tener la flexibilidad para hacer esto? Mientras más volátil, mientras más incierto es el proceso, más está dispuesto a pagar por eso. Si tú vives en un mundo estático donde las cosas no cambian, ¿qué te importa ser flexible? Pero la velocidad de cambio tecnológico
está una aceleración que, o sea, los seres humanos introducían un bien cada 5.000 años hasta la revolución industrial. No sé cuántos bienes se habrán introducido en los últimos 10 años, o sea, la última semana. Y déjeme decirle, y en este proceso, las empresas viven y las empresas mueren. Kodak. Yo te decía sacando unas fotos Kodak. El punto más alto de ventas de Kodak se produce hace 8 años. Cuando venden más papel, se produce justo un año antes prácticamente que vayan a la bancarrota, porque la gente se pasó a cámaras digitales y no pudieron salir. No se pudieron ajustar, no tuvieron la flexibilidad para ajustarse. Las máquinas que sacaban fotos, sí, esas se ajustaron. Nikon, que te sacaba fotos con rollo, se cambiaron y se puede hacer. No, se murió. Si tú agarras las empresas que estaban en el Nasdaq hace 30 años, en Estados Unidos, que es el sector de tecnología, aproximadamente 40% ya no están muertas. Entonces, hay un proceso constante de cambio, de adaptación, y eso no va a modificarse. Y es por eso que a mí me preocupa mucho la reforma laboral, porque la flexibilidad es fundamental para poder experimentar y para poder ajustarte a los cambios. Bueno, muchas gracias. Gracias a Sofofa por la invitación. Gracias.